Fin del trueque. El chavismo ya no tiene con qué negociar con Washington. Denunciar cuesta caro. Médicos exponen criminalización y crisis brutal. Diosdado Cabello los ataca. Se cierra la ruta. Venezuela ordena suspender vuelos entre Medellín y Caracas. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco. Hoy 29 de mayo, estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Tras agotar la liberación de presos políticos como principal carta de negociación, el gobierno de Nicolás Maduro se enfrenta a un nuevo dilema. ¿Qué otros elementos puede ofrecer para mantener abiertas las líneas de diálogo con Estados Unidos, con sanciones aún vigentes y una creciente desconfianza internacional? El chavismo parece quedarse sin fichas en el tablero diplomático, mientras su margen de maniobra se reduce aceleradamente. Génesis Pérez nos cuenta. Durante el último año, el chavismo y Estados Unidos ensayaron una ruta de distensión inédita tras años de aislamiento. Washington flexibilizó sanciones petroleras a cambio de gestos concretos, como la firma del Acuerdo de Barbados, donde el chavismo se comprometía a permitir elecciones competitivas en 2024 y la liberación de presos políticos. El punto culminante llegó en diciembre de 2023, cuando el empresario colombiano Alex Saab, considerado testaferro del madurismo, fue liberado por Estados Unidos, mientras Caracas excarcelaba a 10 ciudadanos estadounidenses detenidos arbitrariamente. Sin embargo, ese diálogo ya no tiene impulso. Con las elecciones del 28 de julio, del 25 de mayo y las crecientes señales de represión, Nicolás Maduro y su cúpula parece haber agotado su capacidad de negociación. ¿Qué más pueden ofrecer a Estados Unidos cuando los gestos simbólicos ya se consumieron y el retroceso democrático se profundiza? Creo que le quedan muy pocas cartas y se ha demostrado. El tema de los vuelos, el tema del petróleo ha tenido una posición muy fuerte, el tema de secuestrar ciudadanos americanos. Es decir, la verdad es que Maduro está raspando la olla en ese sentido, no tiene mucha jugada, no tiene mucho que ofrecer, no tiene nada más sino que seguir en esa dinámica de chantaje, de extorsión, de fuerza bruta, y honestamente ha tenido reveses en todos esos temas de manera muy clara, muy significativa, y va a seguir perdiendo. Washington, por su parte, ha elevado el tono diplomático. La petrolera estadounidense Chevron confirmó que ha detenido sus operaciones de producción en Venezuela, cumpliendo con las sanciones impuestas por Estados Unidos tras la expiración de su licencia el pasado martes. Aunque ya no puede extraer crudo, Chevron mantiene parte de su infraestructura bajo estricta supervisión del Departamento del Tesoro. Pero la paciencia parece escasa, y el chavismo luce cada vez más aislado y sin fichas fuertes en la mesa. Es decir, Maduro juraba que iba a poder tener una negociación con los gringos para que se quedara Chevron a cambio de soltar a las personas secuestradas en Venezuela, sean americanos o de otras nacionalidades, lograr el tema de los vuelos de repatriación. Él juraba que con eso iba a tener a los gringos tranquilos, y hay una determinación, en mi opinión, fundamentalmente por Marcos Rubio, de incrementar la presión contra la dictadura venezolana. Eso es una derrota de Maduro muy, muy grande, muy significativa. La pregunta ahora es si Maduro está dispuesto a sacrificar algo más estructural, como elecciones verdaderamente limpias o cambios institucionales, o si su apuesta es cerrar definitivamente el ciclo de negociaciones. En un tablero diplomático cada vez más limitado, Nicolás Maduro juega al desgaste, mientras Estados Unidos sopesa sus opciones entre la contención, la presión y el pragmatismo. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, volvió a apuntar contra las organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela. A los ataques contra Provea, Foro Penal, se suma la de Médicos Unidos. Esta vez los acusó de financiar el terrorismo con apoyo de Nayib Bukele. El ataque se produce en medio de una ola de detenciones y grandes tensiones diplomáticas con varios países del continente. Alin Naín nos reporta. Diosdado Cabello arremete contra las ONGs días después de que Médicos Unidos por Venezuela advirtiera que más del 70% de los insumos médicos deben ser costeados por los propios pacientes en hospitales públicos venezolanos. En paralelo,
Provea alzó la voz por el secuestro de uno de sus defensores de derechos humanos y Foro Penal alertó sobre el aumento significativo de las detenciones por causas políticas en Venezuela. Y están las ONG que están involucradas en toda la estructura terrorista. Provea, Foro Penal, Médicos Unidos de Venezuela. Criminalizar la labor de las ONG, más bien lo que atenta es contra esa sociedad civil, contra los principios democráticos. Médicos Unidos por Venezuela respondió asegurando que las acusaciones de Cabello intentan deslegitimar su labor en medio de una emergencia humanitaria que el chavismo niega. Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un crucial en la defensa de los derechos humanos. Y es precisamente como en el caso venezolano que ellas actúan porque las instituciones llamadas a garantizar esos derechos no responden. Es precisamente lo que hace ver que ellos están conspirando contra el Estado. Provea también reaccionó. Señaló que los ataques buscan desacreditar su trabajo justo cuando han documentado nuevos patrones de persecución y tortura. Afirmaron que Venezuela vive una agresiva escalada represiva contra quienes denuncian los crímenes del poder. La defensa de los derechos humanos no es un delito, sino una necesidad para construir sociedades más justas y equitativas. Lo único que nos queda es hacer las denuncias, la documentación respectiva, para elevarlas a organizaciones como las Naciones Unidas, en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El Foro Argentino por la Defensa de la Democracia no hizo esperar su solidaridad, mientras que la Coalición por Venezuela denunció que el chavismo busca cortar el financiamiento internacional a estas organizaciones e impedir que sigan acompañando a las víctimas. Por otro lado, Amnistía Internacional emitió una alerta global por lo que considera una estrategia sistemática de criminalización de defensores de derechos humanos. Las falsas acusaciones en contra de reconocidas organizaciones de derechos humanos venezolanas como Provea y el Foro Penal son parte de una política sistemática de represión y muestran el recrudecimiento de la criminalización y persecución en contra de la sociedad civil venezolana y las personas defensoras de derechos humanos en el país. Desde Amnistía Internacional hemos levantado la alerta global sobre la detención arbitraria de varias personas defensoras de derechos humanos. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos se sumó a esta ola de solidaridad, expresó preocupación por estos ataques y denunció que autoridades venezolanas buscan criminalizar a organizaciones como Provea y Foro Penal. Para Impacto Venezuela, Halim Nail. En Venezuela se llevará a cabo la tercera consulta comunal. De nuevo, más de 5.000 comunidades podrán elegir proyectos que serán financiados por el Estado en áreas como infraestructura, educación y salud. Lo diferente de esta jornada es que está enfocada en iniciativas propuestas por la juventud. Con los detalles, Catherine García. El 27 de julio, Venezuela vivirá su tercera consulta comunal, un proceso en el que más de 5.300 comunidades tendrán la oportunidad de elegir nuevos proyectos financiados por el Estado en áreas claves como infraestructura, educación y salud. En esta ocasión, la juventud será el eje principal, con propuestas creadas por y para los jóvenes en un esfuerzo por fortalecer su rol en la transformación del país. Que el 27 de julio, domingo bendito, habrá elecciones en Venezuela y vamos a elegir el proyecto de la juventud, con la juventud y para la juventud. Vamos a hacer entonces una consulta solo para que los circuitos comunales elijan un proyecto exclusivo para la juventud. Y ese proyecto lo tienen que proponer los jóvenes, para los jóvenes y con los jóvenes. Los 7 proyectos que van a estar en la papeleta de votación son 7 proyectos a elegir hechos por la juventud del circuito comunal y de la comuna. Este proceso forma parte de una estrategia más amplia de descentralización, promoviendo la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones. En este contexto, Nicolás Maduro ha destacado la importancia de que los gobernadores trabajen directamente en los circuitos comunales, reforzando el modelo de gestión local. Porque la gobernación ahora no va a quedar allá en el Palacio de los Teques, la gobernación va a quedar aquí en el circuito comunal y el gobernador tiene que despachar desde el circuito comunal.
todos los días desde un circuito o desde dos. Hay que voltear las gobernaciones como una media, compadre. Una media. Y hacer las cosas de cero, de nuevo, porque esto es una revolución. Esto sencillamente no puede ser un gobierno más, es una revolución para construir lo nuevo. Con esta consulta, Venezuela avanza en la construcción de un modelo de Estado comunal. Esto nos comenta el analista Joel Horta al respecto. Ellos denominan el desmontaje del viejo Estado burgués para ser sustituido por el Estado comunal. Y esa organización social ya la estructuró el PSV en todo el país con lo que se denominan los circuitos comunales. Afortunadamente, la Constitución del 99 establece en su articulado que cualquier decisión de ese tipo no la toma el cuerpo legislativo. La reforma sencillamente lo avalaría de manera constitucional. Así que estamos en un nuevo proceso de lo que ha denominado la Revolución Bolivariana, una de las 7 transformaciones. La jornada del 27 de julio será clave para definir cómo estos proyectos impactarán el desarrollo de cada comunidad y el fortalecimiento del modelo participativo. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Diosdado anuncia la detención de infiltrado de la DEA en la Policía Nacional. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció la captura de un agente de la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos, DEA, quien había sido infiltrado en la Policía Nacional Bolivariana. Cabello explicó que el objetivo del infiltrado era realizar una operación de falsa bandera en territorio venezolano. Según el ministro, el agente iba a secuestrar a un mayor de la Fuerza Aérea para vincularlo con el tráfico de droga. Suspendieron los vuelos entre Medellín y Caracas. Esto es lo que se sabe. La aerolínea Wingo señaló este jueves en sus redes sociales que las autoridades venezolanas informaron a través de la Aeronáutica Civil de Colombia la decisión de cerrar temporalmente las operaciones aéreas en la ruta Medellín-Caracas. En cumplimiento de esta medida, Wingo ha suspendido temporalmente los vuelos entre estas dos ciudades. Hasta el momento, ningún representante de ambos países se ha pronunciado al respecto. Ordenan a agencias federales que no realicen cambios en el programa de visas estudiantiles de Harvard. La jueza de distrito de Estados Unidos, Alison Burroughs, anunció que ordenará al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado que no realicen cambios al programa de visas estudiantiles de forma indefinida. Burroughs declaró: "Quiero mantener el statu quo para permitir que Harvard continúe recibiendo estudiantes internacionales con visas por el momento". Burroughs ha solicitado a los abogados de esta universidad y del Departamento de Justicia que lleguen a un acuerdo para detener la revocación del programa de dichas visas, mientras el abogado principal, Ian Yergengor, afirmó que quiere asegurarse de que no haya maniobras una vez que la orden judicial entre en vigor. Alrededor de medio centenar de personas murieron este jueves en ataques israelíes en la devastada Franja de Gaza, donde miles de palestinos hambrientos saquearon el miércoles un almacén de Programa Mundial de Alimentos, desesperados por encontrar algunos víveres. El ejército de Israel informó el jueves que bombardeó decenas de objetivos en la Franja de Gaza a lo largo del día. Los rescatistas del territorio palestino informaron que alrededor de medio centenar de personas murieron en los ataques, incluyendo algunos por disparos cerca del centro de ayuda estadounidense en el sur del enclave. Uno de los bombardeos tuvo lugar en una vivienda en la zona del campo de refugiados de Al Bureij, en el centro de la franja costera.
Mi esposa me llamó y me dijo, tu hermano está bajo los escombros. Encontré a mi hermano, su mujer, su hijo y su hija muertos. Le digo a Trump que los misiles que envía a Israel están matando niños. Esto no está bien. Son niños inocentes que no han hecho nada malo. Niños pequeños que no entienden el mundo y están muriendo bajo los escombros. El ejército de Israel intensificó su ofensiva en Gaza el 17 de mayo con el objetivo de liberar a los últimos rehenes, tomar la totalidad del territorio y destruir al movimiento islamista palestino Hamas, que desató la guerra tras su sangriento ataque en el sur israelí el 7 de octubre de 2023. Rusia denunció el jueves los ataques y dijo que eran un castigo colectivo a la población civil. Lo que ocurre en la Franja de Gaza no se puede entender ni describir. Nosotros, junto con nuestros amigos árabes y la inmensa mayoría de los demás países, insistimos en que el derramamiento de sangre debe cesar inmediatamente. Además de los ataques, Israel impuso un bloqueo total a Gaza desde el 2 de marzo, impidiendo la entrada de cualquier ayuda al territorio. Pero las autoridades levantaron parcialmente la medida la semana pasada, ante las presiones de la comunidad internacional. El miércoles por la noche, miles de palestinos hambrientos saquearon un almacén del Programa Mundial de Alimentos, desesperados por encontrar algunos víveres. El organismo indicó que intentaba confirmar informaciones que hablan de 2 muertos y varios heridos durante el saqueo. El martes casi 50 personas habían resultado heridas en una caótica distribución de ayuda en un centro de la Fundación Humanitaria de Gaza, una nueva organización creada con el apoyo de Israel y Estados Unidos y criticada por la ONU. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Desde la clandestinidad, la líder de la oposición, María Corina Machado, asegura que su estrategia va viento en popa, pese a las amenazas de la administración de Nicolás Maduro, donde han reiterado que podría ser encarcelada próximamente. ¿Crees que los pasos de María Corina son los correctos? Y si la detienen, te leemos. Los pasos que María Corina Machado está dando son los correctos. Claro que sí. Y si la detienen, que se preparen para el levantamiento del pueblo. María Corina ha demostrado su inteligencia y el compromiso con el país. No le conviene al gobierno encarcelarla. Ellos saben dónde está, pero no se atreven a detenerla. ¿Por qué? Saben lo que les vendría encima. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.